Hola chicas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, os recuerdo que cada día que nosotras tenemos clase, como si estuviéramos en el cole, Bea os manda una programación, un horario con lo que tenéis que hacer de cada asignatura, incluidas las mías. Entonces, de lengua ya sabéis que os voy mandando poco a poco leer y hacer ejercicios y luego estos vídeos son pues para ampliar un poquito y para reforzar el contenido a modo de explicación, ¿vale? Para que podáis verlos todas las veces que queráis y cuando necesitéis ir parándolo y demás para que os vayáis enterando. Y ya sabéis que tenéis que hacer ejercicios, ¿vale? Que os los he puesto en cada día. Os mando leer un trocito del libro y hacer unos ejercicios, tanto de lengua como de inglés, que de momento os voy mandando a través de Bea 2 fotocopias de verbos modales. ¿Vale? Necesito que me las entreguéis para poder evaluaros. En teoría es para hacerlo en el día, ¿vale? Es como si lo hiciéramos en clase. Entonces, bueno, me estáis entregando muy poquitas cosas y necesitaría ya que os pusierais las pilas y retomaréis todo lo que tenéis pendiente, ¿vale? Tanto de lengua como de inglés. Me da igual que me lo mandéis por fotos, que me lo mandéis pues por correo electrónico, si lo hacéis en un documento, me da igual, ¿vale? Pero necesito tener constancia de que lo estáis haciendo y cualquier duda, bueno, pues me decís. Ya he visto que tenéis problemas al abrir los vídeos descargados, entonces lo que voy a hacer va a ser subirlos a YouTube y así, bueno, pues los podéis ver en ordenador, en el móvil, sin necesidad de descargarlos, ¿vale? YouTube lo manejáis todas, así que yo creo que vamos a funcionar mejor. Vale, venga, pues empezamos. El otro vídeo, el otro día, lo que hicimos fue ver toda la literatura romántica, ¿vale? La poesía, el teatro, la narrativa, autores, características y obras principalmente. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que en vuestro libro serían las páginas 114, 115 y 116, que equivale al siguiente movimiento literario, que es el realismo y el naturalismo, ¿vale? Vamos a empezar con el realismo, lo primero, y os lo he clasificado en contexto, características y autores, ¿vale? Contexto histórico, bueno, pues para que sepáis qué estaba pasando en España, para que de repente esos señores románticos, ¿no? Que se rebelaron contra el sistema, que hablaban de la muerte, de la angustia hacia el tiempo, etcétera, etcétera, dejaran completamente de lado esta manera de escribir y de pintar, porque también ya sabéis que afecta a pintura, incluso a la música, y cambiaran completamente el chip para hacer una literatura, un arte completamente distinto. Bueno, pues que sepáis que nos estamos moviendo ya en el siglo XIX, ¿vale? El cual está marcado por una enorme transformación social y económica que vino de la mano de la revolución industrial, ¿vale? Que ya sabéis todo lo que supuso para la industria, para la economía y para la sociedad, la revolución industrial. Vale, entonces vamos a poner que en el siglo XIX está marcado por grandes transformaciones sociales y económicas derivadas de la revolución industrial, ¿no? Como afectó, por ejemplo, al trabajo, a la clase social burguesa, ¿no? Al proletariado. Vale, más concretamente en España, en la segunda mitad del siglo XIX, empezamos con el reinado de Isabel II. Vale, esto en teoría ya lo hemos visto en sociales, así que deberíais de tenerlo más o menos fresco. Empezamos con el reinado de Isabel II, pero a los poquitos años de empezar su reinado estalló una revolución contra ella y se inició lo que se conoce como el sexenio revolucionario. ¿Vale? Nos movemos entre los años 1868 y 1874. Entonces, estos 6 años lo que estuvieron, por lo que se caracterizaron es, bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Por unas revoluciones que en lo que derivaron fue en la primera República Española, ¿no? La República es cuando dejamos atrás la monarquía y ya no hay rey, ¿vale? ¿Qué más pasó? Bueno, pues que en 1875 tenemos a un rey que es el hijo de Isabel II, que fue Alfonso XII, ¿vale? El cual se inició con él una época que se llama la Restauración, ¿vale? En la que, o cuál fue la principal característica, que el gobierno se alternaba entre los dos partidos políticos principales, que eran los conservadores
y los progresistas. Entonces, ¿qué quiero que veáis con esto? Únicamente, no tanto que os quedéis con los datos concretos, sino que veáis, ¿no? Que primero en España empezamos con una revolución hacia la reina, que derivó en un sexenio revolucionario, es decir, en 6 años de revoluciones, que derivó en la Primera República, es decir, que la reina, la figura del monarca, desaparecería, ¿vale? En cambio, esto en el 75, con su hijo, lo que se propuso, lo que se consiguió fue unos periodos de restauración política en el cual el gobierno se alternaba, ¿vale? Entre los partidos, entre los dos principales, ¿vale? Como si aquí se alternaba entre los partidos de derechas y de izquierdas. Pues un año uno, otro año otro. Entonces ya os podéis imaginar la confusión y la inestabilidad que generaba este contexto, ¿vale? Entonces, en este contexto tenemos que aparece la literatura realista, ¿vale? Que aparece por evolución del romanticismo, incluso yo diría que por rechazo, ¿vale? Por rechazo al romanticismo. ¿Por qué por rechazo? Porque es justo lo contrario, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del realismo? Retratar con intención crítica, es decir, no solo retrato, sino que critico la realidad de una sociedad que está cambiando, ¿no? Tenemos aquí un contexto histórico que veis que hay cambios por todos los lados. Entonces, la palabra clave aquí es crítica, ¿vale? Y sociedad. Lo que hacen es criticar a esta sociedad cambiante. Aparece un nuevo público de lectura, un nuevo público al que va destinado la literatura, y es el público burgués, la burguesía. ¿Qué pasa con esta burguesía? Bueno, pues que rechaza justo lo que predominaba en el romanticismo. Rechaza lo ideal, lo idealista, lo fantástico, lo sobrenatural, y lo que quiere, lo que busca, mejor dicho, es que se hable de la realidad, ¿vale? Y de la vida cotidiana, ¿vale? Nada de naturaleza, destinos, angustia, muerte, nada. Únicamente realidad y vida cotidiana, ¿vale? Ese es el objetivo del realismo. Entonces, a esto, ¿cómo podemos hacer unas características generales, ¿no? Que simplifiquen la esencia del realismo? Lo primero, como os podéis imaginar, ¿vale? Objetividad. Algo objetivo, ya sabéis que es algo en lo que no hay opinión. Entonces, la literatura es un reflejo puro y duro, ¿vale? Fiel de la realidad. Aunque sea una realidad desagradable, aunque sea una realidad triste, es el objetivo, ¿vale? Temas, pues si os acordáis en el romanticismo veíamos temas sobrenaturales, veíamos temas de pasión, de destino, de angustia. En cambio ahora, ¿qué vamos a ver? Temas actuales, actuales para la época, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un tema súper recurrente, las condiciones de vida de los obreros, estos obreros que aparecieron aquí en la Revolución Industrial, ¿vale? Acordaos del proletariado, nadie hablaba de cómo vivía esa gente, de esas condiciones tan precarias que tenían que pasar. O, por ejemplo, las diferencias entre las clases sociales, ¿vale? Nuevos temas. Otra característica, representación de lo cotidiano, de la vida del día a día. Lenguaje, pues ¿cómo será? No será pomposo ni hiperbólico, al revés, lenguaje sencillo y claro, ¿vale? Como la vida misma. Va a cobrar su muchísima importancia el diálogo, ¿vale? No vamos a tener unas descripciones de paisajes como teníamos antes, sino que la acción va a venir dada principalmente por el diálogo, ¿no? A través de los personajes. A través de lo que hablan los personajes podemos saber incluso su clase social, ¿vale? Y la acción. Entonces, vamos a tener personajes que hablen mal, que hablen con dialectos, que digan, por ejemplo, vulgarismos, ¿vale? Y por último, vamos a tener un autor crítico que expresa lo que siente, ¿vale? Ya no vamos a tener pues un autor que describa, ¿vale? Y que presente sus sentimientos por muy malos y desafortunados que sean, sino que vamos a tener un autor crítico,
¿vale? Que critica la sociedad porque de verdad lo quiere transmitir así. Vale, entonces, teniendo en cuenta estas características, vamos a pasar a las tres etapas del realismo, ¿vale? Que son el prerrealismo, el realismo y luego el naturalismo, que en el libro os lo pone aparte, ¿vale? Por eso yo también os lo he puesto aparte, pero sería como una tendencia final del realismo, ¿vale? En el prerrealismo únicamente quiero que os suene que Pedro Antonio de Alarcón fue como el primero en empezar a escribir en esta tendencia realista, ¿vale? Ya se estaba un poco adelantando, por eso lo del pre. Su obra más simbólica o en la que más representa este prerealismo es El sombrero de tres picos. Y básicamente se cuenta la historia de un corregidor que intenta seducir a la mujer de un molinero que es muy astuto, ¿vale? Ya empezáis a ver un poco el tipo de trama. Vale, únicamente que os suene. Pasamos ya al realismo en sí. Y aquí el que os tiene que sonar sí o sí es Benito Pérez Galdós. De hecho, en Logroño tenemos una calle, ¿no? Pérez Galdós. Pues viene de este autor español, ¿vale? Benito Pérez Galdós. Es el máximo representante del realismo español. Y bueno, en el libro sí que os pone que en el 1870 publica La Fontana de Oro, que lo que hace es hacer un repaso súper crítico de la sociedad española que estaba viviendo. Entonces fue como su punto de origen. Pero sus obras, que fue un autor súper prolífico, que escribió muchísimo, puestos a dividir, se pueden dividir en tres grupos, ¿vale? Los episodios nacionales, que se llama así el conjunto de escritos que tiene, lo que hace es como una especie de enciclopedia en la que recoge la historia de España de su siglo, del siglo XIX, desde la batalla de Trafalgar hasta el inicio de la Restauración, ¿vale? Pero bueno, una especie de historia de España, ya sabéis, siempre crítica, ¿vale? Crítica. Luego ya tenemos las novelas contemporáneas, ¿no? Novelas ya, pues eso, como tal. Unas novelas contemporáneas que recrean la sociedad de su época, de la época a la que le tocó vivir, con mucho detalle. Una novela que me interesa que sepáis y que espero que os suene, porque es una de las de las más famosas de Galdós, Fortunata y Jacinta, ¿vale? Es una novela de Benito Pérez Galdós en la que cuenta un poco la sociedad de su época. Es la más importante de esta segunda etapa de Galdós y básicamente en lo que se trata, el argumento principal va de dos mujeres, Fortunata y Jacinta, que son de distinta clase social, otra vez el tema de las clases sociales ahí súper importante, y que están enamoradas de un mismo hombre, ¿vale? Entonces veis ahí un poco los temas, distintas clases sociales, etcétera, etcétera. Y tenemos ya mujeres como protagonistas. Y luego la última etapa de Galdós, en cuanto a su obra, serían unas novelas más idealistas, más morales, incluso más espirituales, podríamos decir, ¿vale? Un poco más filosóficas, de reflexión. Y la que sí que quiero que os estudiéis es Misericordia, ¿vale? Misericordia es la novela estrella de Benito Pérez Galdós. De hecho, es la que preguntaban en la selectividad cuando me examiné yo. Uno de los libros que nos teníamos que leer obligatorios para la selectividad era Misericordia. Misericordia, de lo que va, este sí que os puedo contar bien, porque esta sí que la hemos trabajado mucho en el instituto. En lo que hace Galdós es retratar el Madrid, o sea, la ciudad de Madrid a finales del 19 y cuenta la historia de una mujer que se llama Benina, con B, que es una mujer muy humana y que sirve, o sea, que es la sirvienta de una casa de una burguesa. En cambio, la decadencia del Madrid de su época le hace a quedarse sin trabajo y Benina se ve obligada a mendigar, ¿vale? A pedir por la calle para ayudar económicamente a sus amos. Entonces, bueno, pues cuentan un poco cómo la bondad de esta señora, porque es un personaje bueno, contrastan con la insensatez del resto de personajes. Entonces es una obra que, pues eso, trata un poco sobre la marginación social, ¿vale? Personajes, ya veis, tenemos un mendigo, habla mal, es decir, no sabe hablar, es una persona analfabeta. Y bueno, pues cuenta la historia de esta señora y de cómo tiene que mendigar y de cómo cuenta el Madrid del siglo XIX a través de esta mirada tan crítica, ¿vale?
Venga, y luego tendríamos, bueno, aparte de Galdós, a Juan Valera, ¿vale? Que este me interesa menos que os lo estudiéis, pero sí que os quedéis con el nombre, ¿vale? Juan Valera con su obra principal que se llama Pepita Jiménez. ¿Veis cómo se lleva el tema de ponerle los nombres de los personajes a los títulos de las novelas? Por ejemplo, Pepita Jiménez, Fortunata y Jacinta. La publicó en el 74 y cuenta la historia de un seminarista, ¿no? Un chico que está estudiando para ser cura, y la prometida de su padre. ¿Vale? Ojo al conflicto aquí amoroso que tenemos. Y es un doble conflicto familiar, ¿no? Entre el seminarista y su padre, y espiritual, ¿no? Porque este protagonista, que se llama Luis de Vargas, lo que hace es luchar contra lo que siente en la fe y en el amor, ¿vale? Y aparte con la familia. Así que es verdad que tiene un final feliz, así que esos finales trágicos del romanticismo los vamos a dejar un poco atrás. Vale, y vamos a terminar con el naturalismo, que ya hemos dicho que es como la tercera etapa del realismo, ¿vale? Es un realismo llevado ya al extremo más extremo, ¿vale? Incluso al extremo desagradable. La primera obra considerada ya que roza, o sea, que sobrepasa el realismo y que va mucho más allá, es la Desheredada de Galdós también. Entonces, ¿cuál es el objetivo del naturalismo? Intensificar las características del realismo. Entonces, vamos a tener un nuevo tipo de personajes, ¿vale? Tengo aquí abajo. Nuevos personajes, por ejemplo, víctimas de su condición física, de su herencia familiar. O, por ejemplo, determinados por el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que vamos a tener ahora, vamos a tener personajes que tienen defectos físicos, ¿vale? Personajes deformes, por ejemplo, como protagonistas de una novela. Es decir, veis ahí el, ¿no? el cambio que tenemos, que pasamos de tener a héroes y a caballeros como protagonistas a tener gente deforme, es decir, víctimas de la condición física, víctimas de sus herencias familiares, ¿vale? Por ejemplo, gente que tiene que lidiar con una gran deuda o determinados por el entorno, es decir, si el entorno a mí no me deja ascender de clase social, tengo que, como veíamos aquí en Misericordia, tengo que pedir por la calle para conseguir algo de dinero, ¿no? Entonces estos personajes no pueden cambiar su destino, ¿vale? Van a ser víctimas de el entorno, de la sociedad, de su físico, de su familia, ¿vale? Entonces ya vienen marcados desde el comienzo de la novela. Autores más representativos de del naturalismo, ¿vale? Leopoldo Alas Clarín, Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez, ¿vale? Nada, dos cositas de cada uno de ellos. Leopoldo Alas Clarín escribió, aparte de dos novelas, tiene cuentos y relatos breves. Lo que más me interesa es su novela principal, que es La Regenta, ¿vale? Es la que quiero que os estudiéis, aunque en el libro os venga más. Esta es su novela principal. Es una obra bastante larga que está ambientada en una ciudad de provincias, en Vetusta, y narra la historia de una protagonista que se llama Ana Ozores, que está casada por conveniencia, es decir, que le han obligado, con don Víctor Quintanar y pretendida a la vez con su confesor, don Fermín de Paz, y por el seductor oficial de la ciudad, Álvaro Mesía. ¿Vale? Veis ahí que tiene como tres. Está casada por conveniencia con uno, pretendida con su confesor y seducida por un oficial del ejército. Es decir, el autor retrata una sociedad vulgar y falsa, ¿no? Aquí una sociedad donde no existe el amor. Entonces, a través de estos personajes que tienen un montón de psicología, lo que hace Leopoldo Alas Clarín es una crítica súper fría y súper irónica a una sociedad que está en decadencia, ¿vale? De hecho, vamos a ver cómo la protagonista, como Ana Ozores, empieza a decaer moralmente, ¿vale? Poco a poco cada vez se va degenerando a nivel psicológico más, ¿no? Es una sociedad falsa a través de ese triamor que tiene Ana Ozores, que está casada con uno, pretendida con otro y seducida por otro.
¿vale? O sea que imaginaos un poco el percal, nada que ver con lo que acabamos de ver. Luego tenemos a Emilia Pardo Bazán, que lo que hace es básicamente retratar el medio rural, ¿vale? Más concretamente el medio rural de Galicia. La obra que me interesa que os estudiéis es Los Pazos de Ulloa, ¿vale? Que esta me parece que es la novela que ahora les obligan a leer también en selectividad. En esta novela lo que hace Pardo Bazán es reflejar lo mismo, un personaje que está condicionado por el medio en el que vive, ¿vale? Os tiene que sonar, si no os ha sonado ya, a Rosalía de Castro, ¿os acordáis? Que la vimos como pionera en la narrativa romántica. Y fue una precursora de las ideas feministas para defender los derechos de las mujeres y, como os podéis imaginar, fue marginada y discriminada en vida por el resto de escritores de la época. Igual que Rosalía de Castro, su éxito le vino una vez había fallecido, ¿vale? Acordaos que Rosalía de Castro tuvo que escribir con un seudónimo masculino para que la dejaran publicar. Vale, y por último tenemos a Blasco Ibáñez, a Vicente Blasco Ibáñez, que tiene la novela que yo quiero que os estudiéis, es La Barraca, ¿vale? Que es la más famosa de este autor español, y está ambientada en las tierras de Valencia, ¿vale? Lo mismo, La Barraca está marcada principalmente por la fatalidad, novelas marcadas por la fatalidad y la violencia, ¿vale? Entonces, con Leopoldo Alas Clarín, Pardo Bazán, ¿vale? Emilia Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez, ya está, ¿vale? Que sepáis los tres nombres y una novelita de cada uno de ellos. Vale, y con esto habríamos terminado la literatura del tema, ¿vale? Veis que es una literatura amplia, extensa, que tiene muchos datos, muchas obras, años, nombres, pero bueno, si os ponéis ahí los vídeos un poco en bucle, igual se os queda poco a poco las cosas, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. A partir del lunes, el lunes volvemos a tener clase. Haremos repaso, ¿vale? De todo y os prepararé algunas preguntas, pero por favor id haciendo los ejercicios que os estoy mandando, ¿vale? A través de Bea, pero id haciéndolos y entregádmelos como mucho el fin de semana porque el lunes ya cambiamos, ¿vale? Repasaremos y tal y os mandaré algunas actividades de toda esta de la literatura y demás para ver si os ha quedado claro, ¿vale? Así que nada, ahora subo el vídeo a YouTube, os paso el enlace. Y nada, a ver si me contestáis, ¿vale? Me decís qué os parece, si os sirve, si tal, si lo podéis ver bien. Así que nada, chicas, un saludo y ala, a trabajar. Adiós.